Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Que nuestra Madre Santísima también continúe siendo nuestra gran maestra en este caminar de conocer el don y vivir el don de la divina voluntad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ven divina voluntad, ven a reinar en nosotros. Ven a pensar en nuestras mentes, ven a escuchar en nuestros oídos, ven a hablar en nuestras bocas, ven a respirar en nuestros respiros, ven a palpitar en nuestros corazones, ven a moverte en nuestros movimientos, ven a sufrir en nuestros sufrimientos, y nuestras almas, unidas a tu voluntad, sean los crucifijos vivientes inmolados para la gloria del Padre. Amén. El tema propuesto tiene el título de Jesús, cabeza de la Iglesia, cabeza de la divina voluntad, ¿cierto? Por consiguiente, es un tema un título muy amplio. Es un título que realmente está así muy en general, y para poder entonces dirigirlo, disminuir todo ese horizonte que significa Jesús cabeza de la Iglesia, vamos simplemente a comenzar diciendo que todo esto de en dónde ustedes pueden encontrar esto de Jesús cabeza de la Iglesia. ¿Quién es el que más ha hablado sobre esto? Es San Pablo. Si ustedes quieren entender un poco más sobre cómo es Jesús cabeza de la Iglesia, busquen San Pablo. Él es el que pone a Jesús siempre como principio, origen y fin de todo ese camino de salvación que ha tenido desde el origen de la creación hasta el pecado, y después cómo Dios fue llamando al pueblo, formó el pueblo de Israel, lo fue conduciendo hasta la plenitud de los tiempos, donde llega Jesús el Mesías, cabeza de la Iglesia, que nace en Pentecostés, ¿cierto? Entonces San Pablo va a ser el gran maestro de este gran título que se les propone a ustedes, Jesús cabeza de la Iglesia. Jesús, Él es antes de todas las cosas, y en Él subsisten todas las cosas. Aquí estoy repitiendo las palabras de San Pablo, Colosenses 1, 17, 18. Jesucristo es antes de todas las cosas, y en Él subsisten todas. Él es la cabeza del cuerpo de la Iglesia, siendo Él mismo el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo sea Él el primero. Esto también lo escucharon un poco ayer, ¿no?
Jesucristo, es por Él, con Él y en Él que fueron creado todo. Por Él fue que nosotros recibimos la vida sobrenatural o la vida divina, ¿cierto? Y en Él está todo. ¿Y cómo seguir hablando de eso si se queda como muy arriba, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos propone también cuando decían ayer ese fiat redentor? La misión de la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo, que asume nuestra condición humana y recapitula, restaura, salva al género humano para continuar esa voluntad que el Padre siempre habría querido antes de crearnos y por lo que nos creó, ¿cierto? Jesús viene a restituirle al Padre todos los derechos que Él había perdido cuando nosotros, los hijos ingratos, no hacemos ni nos interesa su voluntad, ¿cierto? Cuando por allá dos personajes dijeron: no quiero hacer más su voluntad, yo le voy a hacer caso a lo que dice este otro, y rompemos la amistad con Dios Padre. Jesús viene a restaurar esa amistad, viene a restaurar la relación que debería tener Dios Padre con sus hijos, nosotros, sus criaturas, sus hijos. Viene a mostrarnos el verdadero rostro del Padre, ¿cierto? Y ahí es donde debe realmente moverse todo lo que nosotros entendemos por religión. Es un relacionamiento entre nosotros y Dios, y es un Dios, pero ¿qué clase de Dios? ¿Cómo nos revela Jesucristo que Dios, cómo es ese Dios? Es nuestro Papá. Esa es la relación que debemos tener nosotros con Dios, como nuestro Papá. Si no hemos llegado a verlo, a hablarle, a sentirlo como nuestro Papá, todavía estamos muy lejos de conocer a ese Dios, pero muy lejos. Casi que decir que ni no hemos entendido nada de lo que Jesucristo vino a decirnos. Aún después de ¿cuántos años vino Jesús? Hace 2025, 26 años más o menos. Y si nosotros todavía no nos hemos encontrado con Dios y lo hemos sentido como nuestro Papá, no hemos asimilado esa voluntad de Dios que se nos revela en Jesucristo. Entender lo que dice Jesús, todo el Evangelio se resume en que nosotros debemos asentir a Dios como nuestro Papá. ¿Cómo rezan ustedes el Padre Nuestro? ¿Ustedes sienten cuando dicen Padre Nuestro que se están dirigiendo a su papá? Tenemos ese sentimiento, tenemos esa conciencia. Él es nuestro Padre, y si es nuestro Padre, yo le tengo que pedir comida. ¿Cuántos de ustedes le tuvieron que prender velas a sus papás para que les diera comida? Y nosotros, ¿por qué si hacemos eso con Dios? Porque no lo sentimos como nuestro papá todavía. Creemos que es un Dios que allá tenemos que rezarle o no sé qué hacerle tantas cosas para ver si Él nos da lo que necesitamos. Ustedes hicieron eso mismo con sus papás. O sea, que papá, si me da comida, si me da vestido, yo le prometo que voy de rodillas a la iglesia. ¿Ustedes hicieron eso?
Y nosotros, ¿por qué sí hacemos eso con Dios? Porque no hay una relación entre padre e hijo. Aunque digamos, Padre nuestro que estás en el cielo, no nos dirigimos ni lo hemos sentido como nuestro papá. Eso es el fruto del conocer. No hemos todavía conocido, nos hemos enterado, nos han dicho, pero que usted lo asimile como su papá, que usted ya haya metido esa verdad en usted, ese es el trabajo. Porque hasta que yo no medite esas verdades no van a ser fruto en nosotros. Y lo mismo sucede con esto de la divina voluntad. No, es que yo ya leí, yo voy en el volumen 23, 28, 34, pero ¿qué tanto las hemos asimilado? No, es que yo escucho todo lo que hay en internet, eso sí, mejor dicho, yo he escuchado a este 80 veces, a este 40, a este... Eso, si nosotros no hacemos el ejercicio de masticarlo, aunque escuchemos a todos los predicadores que sean, no es garantía. Y muchas veces, se los digo por experiencia, muchas veces nosotros gastamos mucho tiempo en simplemente escuchar y no meditamos y perdemos el tiempo. ¿Ok? Porque esto que se les dice ahorita de verdad es clave. No es que si ustedes escucharon YouTube y todos los canales que hay de Divina Voluntad, eso no es garantía. Porque también nosotros nunca hemos hecho propia el hábito de meditar, de pensar, de asimilar. Todo queremos que nos lo den masticado. Todo que nos lo den masticado. Pues mucho más fácil, ¿no? Y más cuando yo ya perdí los dientes, ¿eh? Pero esa no es la cuestión. Si no masticamos bien, ¿qué pasa? Quien tiene por ahí un Alcacercer, un sal de frutas porque tengo una indigestión. Entonces, que si entonces hablan 3 horas seguidas de una voluntad, eso nos puede hasta indigestar. Alguien que no tiene el hábito de escuchar, de masticar, de asimilar, se indigesta también espiritualmente. Tenemos que masticar para asimilar y no sufrir indigestiones, porque cuando hay indigestión, lo que hemos comido sale inmediatamente y ahí sí que no aprovechamos nada. Lo mismo es intelectual o espiritualmente. Nos da una indigestión espiritual o intelectual y todo después sale, y lo que habíamos comido el organismo no lo asimila, ni el espíritu lo asimila, ni nuestra mente lo asimila, y entonces vuelve otra vez y volvemos a caer en todas las cuestiones de las seducciones del mundo, las preocupaciones del mundo, de que si me van a quitar el carro, me van a quitar la luz, me van a quitar y me van a quitar, y entonces es todo un estrés y se me cae el pelo, y entonces nos olvidamos que Dios es papá, porque no asimilamos. Y esto lo dice Jesucristo en las parábolas del sembrador, ¿o no? Entonces se llena esto y el domingo, pero todo muy bonito, y que dijeron, no sé, pero muy bonito, y qué fue lo que hablaron de todo, y si lo que usted se perdió, pero que dijeron, no me acuerdo, pero usted se lo perdió.
no me acuerdo, pero usted se lo perdió. Y salimos de aquí, ay sí, divina voluntad, y sí. Pero como no somos constantes, no masticamos lo que ustedes escriben después por ahí, en oración, repensar otra vez esto, sucede entonces como esas semillas que cayeron en caminos espinosos, las seducciones del mundo, las preocupaciones, los afanes, y aunque haya nacido muy bonita, aunque haya así dicho, uy, sí, y dice la parábola, esa semilla brotó, porque brotó, pero vino una turbulencia, una cruz, una persecución, cualquier cosa pequeña y se llevó eso, y había salido rápido, porque no meditamos, no oramos, no asimilamos las verdades, no somos constantes, como dice esa parábola, ¿cierto? Estas son las claves para iniciar también esto. Y lo que estamos diciendo es lo que Jesús nos enseñó, ¿cierto? Entonces, Jesús, ¿qué vamos a entender cuando dice cabeza de toda la iglesia, primogénito de todas las cosas? También se puede entender en esa cuestión jerárquica, en que de Él depende todo, que se entiende por la palabra que en Él subsiste todo, Él es la esencia de todo. Volvemos a escuchar a Jesús, que dice la parábola del viñador, cuando Él habla de la vid y los sarmientos. Un sarmiento es como tiene que estar siempre unido al tronco de la vid, o si no, eso es el que todo subsiste en Él, nada puede separarse de Él. ¿Y cómo entendemos que nos separamos de Jesús? Vamos a pensar, ¿cómo fue que nos injertamos en Jesús? ¿Recuerdan cómo fue que fuimos injertados en Jesús? En el bautismo. ¿Quién nos dio el bautismo? La iglesia. A través de la iglesia nosotros fuimos injertados en Él. ¿Cómo nosotros vamos a saber también el criterio para saber que yo sigo injertado en Cristo? Sí, sigo injertado en la iglesia. Por eso decían ayer, mucho cuidado si comenzamos nosotros a construir todo esto también de cualquier espiritualidad, no solo de la divina voluntad, pero en esto de la divina voluntad, si no es siempre injertado en la iglesia. ¿Y qué es permanecer en la iglesia? Seguir lo que la iglesia nos propone, ¿cierto? Porque muchos dicen que estamos en la iglesia, pero no le obedecemos, no la seguimos, no nos importan sus criterios. Eso es el inicio de decir, vivo en la divina voluntad. El sarmiento se desprende y muere, ¿cierto? Si el sarmiento permanece unido, está vivo en esa mismo que se alimenta ese árbol. ¿De qué se alimentaba Jesús? Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Entonces nosotros, ¿de qué tenemos que alimentarnos siempre? De la voluntad del Padre, de la voluntad divina.
Ya que es que esas cosas no son nada nuevas, que sí vamos a encontrar en la medida en que ustedes se acerquen mucho más a los escritos, van a encontrar todas estas verdades con una profundidad inmensa, con unos horizontes, como dicen aquí, larguísimos. La luz que nos trae Luisa sí es diferente, pero nunca de semejante o cosas que ya la iglesia nos había dicho. Jesucristo nos dice: yo mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de Dios. Y entonces aquí debemos estar y ustedes van a escuchar y escuchar que hay que hacer la voluntad divina. Pero ¿cómo la vamos a hacer? Como dice Peranguito, Peranguita, Fularmino, Filarmina, o como lo vivió Jesucristo, porque en Él es que yo aprendo a vivir la voluntad de Dios perfectamente. Entonces, ¿cuáles son los primeros ejercicios, el primer material que tenemos para aprender a vivir la voluntad de Dios? Jesucristo, porque Él es la cabeza, Él es el todo, Él es el principio, Él es la finalidad de todo. Y eso también es más o menos, como decían ayer, esa pedagogía de los escritos. Los primeros 10 volúmenes hablan de el ser Cristo, en configurarnos con Cristo. Todo esto es los mismos temas que hacen la formación de los seminarios. Las primeras etapas, ¿cuáles son? La configuración con Cristo. ¿Cómo nosotros nos debemos configurar con Cristo? ¿Entienden la palabra configuración? Asimilarnos, asemejarnos, ser Cristo, ser iguales a Él, como un aplicativo que se configura. Espere que está configurándose lo que usted acabó de instalar, está insertándose todos los controles, todos los elementos, configurarse, unirse, complementarse, ser una cosa con Cristo. Ese es el camino de perfección, que también el Padre nos puede hablar mucho sobre eso. ¿Cómo es el camino de perfección según los carmelitas, que son los más explícitos cuando hablan sobre cuáles son las etapas en ese camino de perfección? Y eso entonces, ese caminar de perfección es hacernos Cristo real y verdaderamente, que es para donde apunta toda esta cuestión de quién es Cristo según San Pablo. ¿Cómo termina diciendo San Pablo toda su doctrina cristiana? Hasta que Cristo sea todo en todos. ¿Recuerdan eso? San Pablo dice: la plenitud total es que Cristo sea todo en todos. Y como decíamos ayer, entonces, ¿qué medios vamos a utilizar para llegar a esa plenitud? ¿Qué medios? Entonces, volvemos a decir, ustedes aquí están acostumbrados a unos medios, como las señoras de aquí de café, como las de allá del velo azul, como las de por allá del escapulario rojo, etcétera. Ellas dicen: ve, este medio me sirve mucho más para yo ser mejor cristiano, ¿cierto? Este medio de ser de la Virgen María, consagrado a esta cofradía de la Virgen, me ayuda a hacer ¿qué? ¿Qué buscamos? Era la pregunta de ayer. ¿Qué buscamos en todos estos medios que ustedes han elegido? ¿Qué buscan? Simplemente salvarse. Vamos a buscar lo que nos inviten, pero hay una invitación mucho más grande, ¿no?
Y están las mismas escrituras, para que todos sean uno, para que sean perfectos, para que el amor que hay en la Trinidad esté en ustedes. Son cosas mucho más elevadas. San Pablo también utiliza eso. Cuénteme de dones, dígame de dones y yo voy a mostrarnos uno más genial, más grande, más completo. Y todo esto entonces lo que nos propone esos escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, un medio más eficaz para cumplir esa voluntad de Dios que yo sigo. El medio más perfecto para darle el fruto debido también a cada sacramento. ¿Cuál es el fruto debido de la confirmación? ¿Cuál es el fruto propio de la Eucaristía? ¿Cuál es el fruto propio del bautismo? Eso es lo que ustedes deben estar estudiando en el catecismo. ¿Qué es lo que me debe dar a mí el bautismo? ¿Qué es lo que yo debo fructificar si comulgo? ¿Qué es lo que yo debo producir si recibo el sacramento de la confirmación? Si no sabemos, no estamos haciendo la voluntad de Dios, porque cada sacramento, cada cosa tiene una finalidad propia, una finalidad específica. Dios nos dejó todas las riquezas de la redención. Tenemos toda esta creación a nuestro alrededor con una finalidad específica, pero si nosotros no sabemos cuál es esa finalidad última, específica, todavía no nos ha interesado entonces conocer la voluntad de Dios, sino simplemente sentirnos bien porque yo soy de la cofradía tal, y nos contentamos solo pero hacemos lo que Dios quiere, buscamos únicamente su voluntad y querer cumplir perfectamente su voluntad. Jesucristo, origen y principio de todo, ¿qué dijo? Esme aquí que vengo para hacer, oh Padre, tu voluntad. ¿Y cómo Él cumplió la voluntad de Dios? ¿Cómo? ¿Cuál fue el interés de Él de cumplir la voluntad del Padre? Hasta las últimas consecuencias, cuéstele lo que le cueste, Él la cumplió, ¿cierto? Y solo cuando ya no tenía una gota de sangre dijo, todo está consumado, todo está realizado, cumplí tu voluntad, Padre eterno. Eso es lo que nosotros debemos aprender de Cristo, porque Él es el que nos enseña, nos dirige, nos muestra. Él es nuestro primer maestro en hacer y vivir la voluntad de Dios. Entonces Él se quedó pensando que si fue Julanito el que le dio golpes, ¿sí o no? ¿El que decía? Esta es tu voluntad y perdónalos porque no saben lo que hacen. Vivo tu voluntad, asimilo todo lo que a Él le pasó, fue recibido únicamente por las manos del Padre Celestial. Si aprendemos a vivir así como Jesús, podemos decir, Jesús es mi cabeza, Jesús es mi maestro. ¿Cómo entonces vamos a vivir las más mínimas humillaciones, contrariedades? Haz que fue este, haz que fue esta, haz que fue. Entonces un tema muy interesante todo esto de iniciar en la divina voluntad es la voluntad de Dios, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta la voluntad de Dios? ¿Cómo viene a mi encuentro la voluntad de Dios? ¿En dónde yo puedo encontrar la voluntad de Dios?
Piensen en estos puntos, porque eso es lo que a ustedes los va a hacer entonces decir, si esto es voluntad de Dios, entonces yo lo tengo que asumir y no rechazar. ¿Cómo se manifiesta la voluntad de Dios en los jóvenes? ¿A través de quién? ¿Sabemos eso? A través de los papás, de la obediencia de los papás. ¿Cómo se manifiesta la voluntad de Dios en los feligreses de este sector de Orosí? A través del párroco. Imagínense todo lo que tenemos que estudiar y pensar y meditar. Voluntad de Dios, voluntad divina, pero no sabemos cómo viene, por medio de quién se manifiesta. Entonces, ¿qué vamos a vivir? ¿Sí entienden más o menos, no? ¿Para dónde vamos? ¿Cómo fue Jesús entonces que asumió su vida mortal? ¿Cómo Él lo vivió? Vivió esta condición humana. ¿Cómo? ¿Cómo Él veía a su Padre cuando se encarnó? ¿Cómo? Jesús, ¿cómo vivió cada instante de su vida? ¿Qué era el aire para Jesús? ¿Qué era? Simplemente aire. ¿Qué era cada rayo de sol para Jesús? ¿Qué era cada gota de agua para Jesús? ¿Qué era cada grano de arena que se le pegaba en sus hábitos y en sus sandalias y en sus pies? Él, ¿qué veía en eso? ¿Qué sentía? ¿Y qué es la voluntad del Padre? ¿Cuál es la primera expresión de la voluntad del Padre? Te amo, ¿cierto? Así es como se expresa la voluntad del Padre Celestial, te amo. Entonces, ¿qué era cada rayo de sol para Jesús? ¿Y qué es cada rayo de sol para ustedes? ¿Seguros? ¿Sí o no? No. Ahora ya se enredó por aquí la cosa más todavía. Los que digan que sí se hacen a la izquierda, y los que digan que no se hacen. Dios los ama a ustedes como ama a Jesucristo, ¿sí o no? Sí. Entonces cada rayo de sol es un para mí personalmente, para usted, para usted, para usted, para usted, para usted. Entonces, ¿cómo debemos respirar de ahora en adelante? ¿Con qué conciencia mis pulmones van a asimilar lo que estamos respirando? Apenas ustedes comiencen ahorita a las 11 a respirar, ¿qué dicen? Hoy es pollo, hoy son frijoles, se quemó el arroz. ¿Qué es lo que nosotros vamos a respirar? ¿En contacto con qué? ¿Es voluntad de Dios? ¿Dios se puede manifestar ahí, sí o no? ¿Y por qué decimos que entonces cada átomo es un te amo? ¿Por qué llegamos a esa conclusión? Porque Dios es amor eterno. Y si todo salió de Dios, todo es una dedicación de su amor para mí. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué tenemos que estar cada vez que respiremos? ¿Cuántos átomos entran en nosotros? ¿Cuántos? ¿Cuántos átomos? ¿Y cada átomo qué me está diciendo? Cada átomo. Entonces, ¿yo qué tengo que decir? Como mínimo,
gracias. Pero si nos sentimos amados, vamos a decir, gracias, yo también. Gracias, yo también. En cada átomo, cada rayo de sol. Gracias, yo también. Cada gota de agua. Gracias, yo también. Esa fue la vida, lo que nos decimos, la vida oculta de Jesucristo, que no sabemos qué fue lo que hizo en 30 años. ¿Qué fue lo que hizo entonces en 30 años? Corresponder todo ese amor que el Padre había exhalado en el fiat creador, ¿cierto? Y esa era la finalidad de Adán y Eva cuando los creó. En las Escrituras dice, apenas hizo todo, se las presentó a estos fulanos para que aprendieran, la dominaran, la rigieran, ¿cierto? ¿Y qué era lo que veía Adán y Eva en cada átomo? Solo te amo, solo. Entonces ellos que decían, yo también tengo que corresponder. Esa era la única actividad propia en ese estado de justicia original. Era una relación continua de correspondencia de amor, ¿cierto? Una correspondencia de amor en todo. Pero como ellos cortaron con esa relación, todo ese amor que el Padre les dedicaba quedó ininterrumpido, quedó incorrespondido. ¿Y qué pasa si este joven o aquella mujer se enamora de fulanito y le lleva regalos y le lleva no sé qué, y eso la ve en toda parte, y aquella muchachita es toda creída, ni lo voltea a ver cómo se siente él? ¿Ah? No, ¿cómo entonces creemos que se siente Dios si nos ama tanto y nosotros? ¿Cómo? Entonces decimos, sí, Dios es amor, pero sabemos cómo se siente si no es correspondido. Entonces todo ese amor que quedó suspendido, que nadie le volvía a corresponder, quedó así. Y Dios esperando que al menos un gracias, pero todas las criaturas preocupadas eran sus cosas, que si tengo medias, que si se me rompieron, o que si no, que si esto, que entonces, que es que yo primero tengo que hacer esto, mis proyectos, mis cosas, y Dios todavía esperando una correspondencia. Entonces Jesús vino ¿para qué vino Jesús? Para corresponder a todo ese amor que había salido desde el momento del fiat lux y que las criaturas deberían recibir y corresponder, y no fue correspondido. ¿Por cuántos años? Dicen que unos 4000 años, desde la creación hasta que vino Jesucristo, más o menos. Y entonces todo ese amor suspendido, Él dijo, yo tengo que ir para glorificarte. Por eso es que nuestro lenguaje es, ay sí, glorificado seas, alabado seas, pero no sabemos. Creemos que con decir glorificado seas ya le estamos dando gloria. ¿Será así tan fácil? ¿O será simplemente decir glorificado, glorificado, alabado, 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 y ya no estamos alabando? ¿Cómo glorificar al Padre? Entonces Jesucristo, yo te voy a amar, te voy a glorificar por cada átomo
que tú hiciste. Te glorifico, te alabo, te bendigo por cada átomo del agua, por cada... Todo ese amor quedó suspendido. Esa fue la gloria que Jesús le dio, con una correspondencia de amor. Todos sus años aquí en la tierra, entonces Él lo único que hacía era amar por todo el amor que había estado suspendido desde la creación del mundo después del pecado original, y que el Padre Celestial debía ser amado como merece ser amado, ¿cierto? Pero volvemos al tema de ayer. ¿Será que el amor que tiene aquí la señora, que debe ser muy grande, y puede que sea que ella quiera más que a todos aquí juntos, es capaz de amar por todos los átomos del mundo y del universo entero, desde que fue creado hasta el último momento en que existirán? ¿Será que podemos nosotros corresponder por todo y por cada átomo? Otra vez hay problema aquí. Unos dicen que sí. Vuelven y pasen los que dijeron que sí aquí. ¿Cuántos teamos, cuántos átomos en una sola gota de agua habrán? ¿Quién nos ha contado? Levante la mano. ¿Será que nos alcanza esta vida para corresponder por los átomos que hay en una sola gota de agua? Entonces, ¿yo de dónde voy a sacar tanto amor, tanto tiempo, tanta potencia para amar por cada átomo del universo? Solo Dios es capaz de hacer eso. Entonces, que lo haga Él, nosotros no, ¿cierto? Solo Jesús. Entonces Jesús continúe con su cosa, porque nosotros no. Pero ahí son las respuestas, ¿cierto? Si es solo Dios, entonces ¿quién tiene que estar amando en mí? Dios, su mismo amor. ¿Cuál es su voluntad? Que Él sea amado como merece ser amado, ¿cierto? Entonces, con su voluntad, como yo no puedo corresponderte por todo, entonces por favor dame tu voluntad. Entonces ayer habían escuchado que habían 3 condiciones para recibir el don de la divina voluntad. ¿Se acuerdan? ¿Quién las anotó? Pedirlo, ¿qué más? Tener la fe, saber que se puede dar, y estar con la certeza de que Dios lo quiere dar, ¿sí o no? Se ganó un bombombum, ¿quién le da una chocolatina a la gente? Pero entonces, ¿cómo lo vamos a pedir? Tiene que ser, ahí hay una característica de esa petición, debe ser incesante, constante, ¿cierto? Como esos niños, démelo, 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 venga, yo quiero, y le jala la falda y el pantalón, y todo el día está jale, que jale, que jale, que jale. Con insistencia, con constancia. Pero ¿por qué le vamos a pedir? Bueno, porque Dios nos está diciendo que es una condición, ¿cierto? Pero si seguimos esta línea de lo que estamos diciendo, de que porque yo quiero corresponderlo, si nos metemos dentro de la línea del amor, si nos metemos en ese ambiente del amor y de la correspondencia, ¿qué va a incitar en mí para pedirlo incesantemente? Estábamos diciendo, ¿qué debemos hacer? Corresponderle, ¿cierto?
comenzando por cada átomo del aire que existe. Y entonces yo digo, bueno, sí, yo quiero. ¿Quién quiere corresponderle a Dios? Todos, ¿cierto? Pero ¿qué tanto? Entonces yo digo, sí, yo quiero, entonces me voy a dedicar. Y tengo un momento de silencio ahorita en un descanso, entonces me voy donde nadie me distraiga para hacerlo, ¿cierto? ¿O no queremos? No, pero después de que me cuenten este chisme. Entonces, si yo quiero, comienzo a hacerlo. Y si yo veo que Él me ama tanto y yo tengo que corresponderle tanto, es lo que el Padre también después les puede decir un poco más explicado, esa relación de amor, de unión, en ese camino de unión, que ya uno solamente quiere amar al amado, solo querer amar al amado, y mientras más queremos amarlo, entonces más vamos a estar dedicados en esa correspondencia, porque Él lo merece, porque Él está sufriendo. Entonces el amor no es amado, yo voy a amarlo, y después con ese deseo de amarlo nos vamos dando cuenta que mi amor es pequeñísimo, pero pequeñísimo, y no solo pequeño, sino que es imperfecto, porque me interesan más los chismes que me digan de yo estar en esa actividad de solamente amarlo a Él. No, y entonces yo quiero, pero no puedo, y es tan imperfecto. Entonces ya la petición de decir, ven divina voluntad, no es simplemente un requisito que pusieron, es una necesidad que yo siento. Ven pronto porque no puedo amarte como mereces. Ya es un gemido del Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí entienden más o menos? Eso es entender y vivir, que ya ese deseo de que su voluntad venga, porque es que Él merece ser amado y yo no puedo, me hace gemir. Y eso de que si esa condición que es incesante, no es porque me la dijeron, yo necesito pedirlo porque necesito su don para poder amarlo como Él merece ser amado. ¿Sí entienden la lógica de la divina voluntad? Y solo en esta lógica nosotros vamos a poder entender todos esos escritos, porque en esa lógica, en esa sintonía, es que Luisa fue como escribió. Y entonces cuando ustedes lleguen al tema de los giros, lo van a entender facilísimo, porque es en esa sintonía, de esa correspondencia, que eso es una correspondencia, estar girando en la creación, en cada teja, en cada árbol, en cada hoja de los árboles, en cada cosa, en todo. Yo necesito decirle como mínimo un gracias, y esa es va a ser nuestra única ocupación, ¿o no? No lo vamos a entender si no queremos amar. Es difícil entender eso. Entonces las grandes dificultades para todo esto de la divina voluntad es ese punto, que si no es dentro de esa sintonía del amor, no vamos a entender nada, así le demos 8 vueltas a los escritos. Esa siempre va a ser el primer obstáculo. ¿Cómo es el obstáculo para poder cumplir el Evangelio? Aquí el joven ha escuchado que Jesucristo dijo que tenemos que dar la otra mejilla, ¿o no? Cuando me golpeen, ¿qué tengo que hacer según Jesús? ¿Eso es difícil o fácil de hacerlo? ¿Y por qué es difícil? Porque no amamos. Así de simple.
Así de simple. La mamá que tiene desgraciadamente un hijo muy malo, porque hay hijos que le pegan a la mamá, ¿cierto? Y la mamá, ¿qué dice? ¿Qué hace cuando desgraciadamente un hijo la trata mal? ¿Ella qué hace? Le pone la otra mejilla. Es más, le dice el vecino, pero usted ¿por qué? Y ella ¿qué hace? Sale a defenderlo. ¿O no? ¿Por qué? Porque lo ama. A la vecina, si le hace ese mismo personaje, se lo hace al vecino, la vecina, ¿qué hace? ¿Le acepta eso? ¿Por qué es tan difícil que la vecina acepte eso? Porque no lo quiere, no lo ama. La mamá, ¿por qué sí lo acepta? La mamá, ¿por qué es tan fácil hacer eso? ¿Por qué no hemos cumplido el Evangelio? Porque no amamos. Así de simple. Entonces tampoco es una cuestión de la divina voluntad. Tenemos, si no amamos el Evangelio, siempre va a ser una piedra de tropiezo. Siempre va a ser difícil. ¿Por qué Jesús nos puso cosas difíciles? ¿Para Él era difícil eso o fácil? ¿Por qué? Por eso es que no hemos cumplido ni el Evangelio, porque no en nosotros no está el amor de Cristo. De todo lo que dice San Pablo, que esté en vosotros el amor de... ¿Cómo es el amor de Cristo? Entonces hay una herramienta para que les enseñe y nos enseñe a amar como Cristo amó. ¿Cuál es? ¿Cómo amó Cristo? Hasta el extremo, ¿cierto? ¿Y en dónde demostró ese amor? Entonces, ¿cuál es el mejor libro para aprender a amar? En la pasión de Cristo. Entonces, ¿por qué recomiendan tanto este libro de la pasión? Porque es que por allá hay 400 libros sin vender, ¿o por qué? Porque es la mejor escuela en aprender a amar como amó Jesús. Y si no aprendemos a amar como amó Cristo, todo esto de la divina voluntad de aquí para adelante siempre va a ser como árabe, chino, yo no sé qué era eso. Yo leo, pero yo no entiendo. ¿Y por qué no entendemos? Porque no lo hemos visto desde la óptica del amor. ¿Sí entiende más o menos? Así es que ustedes van a poder entender divina voluntad. De resto, nada. ¿Qué es la voluntad de Dios entonces? ¿Cómo se manifiesta la voluntad de Dios? ¿En dónde se manifiesta? ¿Por medio de quién se manifiesta la voluntad de Dios? Todas esas preguntas comiéncelas ustedes a estudiar para entonces saber cómo recibirla, cuándo recibirla, si aceptarla o no aquí o allá. Pero resulta que nos dicen las Escrituras que todo es voluntad de Dios. Y San Pablo por ahí dice, todo es bueno para aquellos que aman a Dios. Todo es bueno para aquellos que aman a Dios. Entonces, si viene una enfermedad, ¿qué será eso? ¿Amor de Dios o no? En la medida en que yo conozca a Dios cómo me ama, si me puede amar ahí o no. Todo es bueno para aquellos que aman a Dios. Todo es bueno para aquellos que aman a Dios. Los que cuando comencemos a decir esto sí y esto no, es porque nos alimentamos de qué árbol.
del árbol de decir esto es bueno y esto es malo, según yo. De eso fue que comenzaron a alimentarse, de decir, yo determinar esto sí, esto no, aquí sí, aquí no, aquí sí. Eso es alimentarnos del árbol del bien y del mal. Eso es. En cambio, alimentarnos del árbol de la vida es todo, es bueno y perfecto. Las palabras que Dios Padre dijo cuando hizo todo, ¿cierto? Todo está bien, todo es bueno, todo es perfecto. Si vivimos en Dios, vivimos solo en Dios, vamos a ver todo bueno y perfecto. Todo. La plenitud es cuando Cristo sea todo en todo. Entonces en todo yo voy a ver voluntad divina, ¿cierto? Y sí, pero todo eso también, seamos conscientes de que todo esto es paso a paso, ¿cierto? Pero esa tiene que ser nuestra finalidad, ¿ok? Paso a paso. Entonces yo tengo que comenzar a aprender a amar, porque es que no nos han enseñado a amar, no sabemos amar. ¿Y cómo se aprende a amar? ¿Cierto? No hay otro amando, no hay otro medio, no hay otra escuela. ¿Cómo se aprende a nadar? ¿Cierto? ¿Cómo se aprende a amar? Amando. Entonces, ¿qué tenemos que estar nosotros haciendo en cada instante? ¿Y de dónde nosotros vamos a aprender a amar? De la cruz. ¿Cómo Jesús vivió la cruz? ¿Cómo Jesús respondía cuando lo insultaban? ¿Cómo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ser Cristo, ¿o no? Tenemos que ser Jesús, ¿sí o no? Sí. Entonces tenemos que comportarnos como Él se comportó, ¿sí o no? Sí. Menos en aquello y en aquello y en aquello. En todo. Por eso Cristo siempre va a ser el modelo perfecto del cumplimiento de la voluntad de Dios. Cristo, Él es siempre la medida. ¿Cuál es la medida del amor de Cristo? Dice San Pablo, la cruz. ¿Qué actitud Jesús tomó al venir a la tierra? Dice San Pablo, la humildad. Él se hizo humilde hasta el extremo. ¿Se hizo obediente o era desobediente? Se hizo obediente hasta la cruz. Pero nosotros somos obedientes solo hasta que me cae bien. Si me cae mal, no le obedezco. Si me trata bien, le obedezco. Si me trata mal, no. Así somos. Si me trata bien, voy con Él. Entonces vamos caminando con Jesús. Sí, claro. ¿Cuántos caminaron con Jesús cuando hacía milagros? ¿Cuántos cuando multiplicó el vino? Mucho más. Cuando comenzó la cruz, ¿qué hicieron? Hasta aquí no te obedezco. Chao, usted solito. Adiós. Entonces no es obedecer solo cuando yo crea, cuando a mí me... Una obediencia, pero una obediencia hasta la cruz, hasta la muerte en la cruz, porque muchos también llegamos hasta la cruz, pero cuando nos van a
Cuando toca el momento de la muerte, huimos. Sí, Señor, Dios, sí es aquí, sí, este sufrimiento, sí, pero aquello que me va a matar, no. Y eso lo hemos visto en la historia, ¿no? En la historia, los primeros siglos, cuando comenzaron a seguir a Cristo, el primer siglo, el segundo siglo, comenzaron a conocer a Cristo y todo el mundo, sí, bueno, yo quiero ser cristiano, y comenzaban a seguirlo, pero después decían, todo el que sea cristiano lo vamos a agarrar y lo vamos a pegar de un poste y le vamos a echar candela. ¿Cuántos dieron testimonio hasta la muerte? ¿Cuántos los decían que sí, apenas los agarraron? No. También, ¿cierto? Así como hubieron miles de testimonios de los mártires, también hubieron muchos que huyeron de Cristo. Nosotros vamos a seguir huyéndole a la muerte, porque es muy bonito seguir a Cristo cuando lo sentimos, cuando esto, cuando lo... Pero hasta la muerte somos capaces de seguirlo. Esa es la voluntad de Dios, seguirlo hasta allá. Entonces, ¿cómo tenemos que vivir la voluntad de Dios? Hasta la muerte, ¿cierto? Nos debe costar todo. Y por eso en los escritos también dice, el libro de la Virgen, ¿quién ha leído el libro de la Virgen María en el reino de la divina voluntad? ¿Cómo dice María Santísima que fue el sacrificio que ella tuvo que hacer? Ella dice, mi sacrificio fue continuo e ininterrumpido. Desde el momento de mi concepción, yo puse mi voluntad a los pies de la Trinidad y no quise conocerla jamás. Y ese sacrificio yo lo renovaba en cada instante, dice María Santísima. Durante toda su vida ella sacrificó su voluntad. Una condición entonces para que el don de la divina voluntad se nos dé es que nosotros tenemos que dar la nuestra. Dios, para darnos su voluntad, necesita nuestra voluntad. Y resulta y acontece, para tristeza de ustedes y para mí también, que dar la voluntad es lo más duro que hay. ¿Cierto, Padre? San Francisco de Asís nos muestra la pobreza, ¿cierto? Y nos habla de la pobreza y nos enseña qué es pobreza, ¿cierto? Él mismo dice, la pobreza más perfecta y más heroica es ser pobres de voluntad. Todos los santos llegan a esa conclusión. Lo más heroico es morir a nuestra voluntad. ¿Por qué va a ser difícil morir a nuestra voluntad? Lo decíamos ahorita. ¿Por qué? Porque no amamos, ¿cierto? Porque no amamos. Pero si sabemos qué vamos a recibir si damos nuestra voluntad, ¿nos va a costar, sí o no? Todavía no sabemos qué vamos a recibir, tal vez. Pero si sabemos que nos van a dar toda la potencia de Dios, vamos a ser uno con Dios, Dios nos va a dar todas sus riquezas. ¿Qué es nuestra voluntad en comparación a eso? Por eso decía, si no conocemos que vamos a recibir, nadie va a querer dar su voluntad. Entonces, ¿por qué se nos hace tan difícil dar nuestra voluntad? Porque no sabemos qué vamos a recibir. Pero esta es una condición. Dios no nos va a dar el don de su voluntad
sino y hasta que nosotros demos nuestra voluntad. ¿Y qué será lo que es cuando Jesús habla de la voluntad? Yo quiero tu voluntad, yo quiero la voluntad, yo quiero la voluntad de la criatura. ¿Qué es la voluntad en el ser humano? La voluntad es una de sus potencias, ¿cierto? Como lo decían ayer, el ser humano tiene 3 potencias en el alma: la voluntad, la memoria y la inteligencia. Por medio de esas 3 potencias es que nosotros llegamos a conocer a Dios y somos su imagen. ¿Recuerdan que eso lo explicaron ayer? ¿En qué nos asemejamos en Dios? En que nosotros también tenemos memoria, inteligencia y voluntad. Esas 3 potencias del alma siempre están en orden a Dios y son como una trinidad, son una trinidad. Nuestra voluntad no se va a mover a hacer algo hasta que no entienda lo que le conviene. Esa es la voluntad. Cuando alguien demuestra que quiere algo, cuando lo pide, ¿cierto? Cuando muestra voluntad de quererlo, usted no le dicen eso a sus hijos: demuéstreme que lo quiere para dárselo, demuéstreme que quiere ser futbolista, si es capaz de hacer los sacrificios propios de un futbolista, levantarse temprano, de sacrificar muchas cosas que puede hacer con los amigos para estar en entrenamiento y entrenar. Si no hace eso, no está demostrando, ¿cierto? No está demostrando que quiere, no está demostrando que esa es su voluntad. Dios no nos está diciendo, ni nos está pidiendo intenciones o buenos deseos. ¿Quién no quiere vivir en el cielo? Todos, ¿cierto? ¿Quién quiere llegar al cielo? ¿Cómo demostramos que queremos? Esa es la cuestión. ¿Cómo mi voluntad quiere llegar al cielo? ¿Será que basta con yo quiero llegar al cielo? Basta con eso. Son simples deseos, buenas intenciones, ¿cierto? Buenas aspiraciones, pero no demostramos que queremos. Por eso Dios dice: cuando la criatura me da su voluntad, yo ya lo tengo todo ganado. Pero entonces, para profundizar eso de que si Él nos pide nuestra voluntad, es porque pide ese deseo, no de, si yo quiero el don de la voluntad, pero no demuestro, mi inteligencia y mi voluntad no se mueven a eso, no estamos dispuestos a cualquier sacrificio. Y nosotros, en nuestra complejidad de seres humanos, nuestra voluntad no se va a mover a realizar algo si no entendemos si eso nos conviene. Por eso esa insistencia que dicen que es el conocimiento. Si nuestra voluntad, si nuestra inteligencia no asimila, mi voluntad no lo va a querer. Y la voluntad no lo va a querer simplemente con escuchar y escuchar a todos los predicadores ahí en YouTube. ¿Cómo nosotros vamos a asimilar una verdad? La vamos a entender para que, entendiéndola, mi voluntad se mueva a hacerlo solo que en la meditación, en el estudio, en el conocimiento. ¿Sí entienden cuál es la dinámica de todo esto de que mueve la voluntad? Y mientras más conozcas, por aquí levantaban ayer un libro así, vea, es que ustedes tienen que leer esto. Mientras más ustedes asuman todas esas verdades que había en ese libro,
su voluntad se va a mover a quererlo, a pedirlo y a cumplir el mínimo de esas 3 condiciones que decían ayer. Vamos cogiéndole más o menos la cuerda, porque no hay otro camino. No es con simples deseos, intenciones, y es también demostrando. Y demostrando es ser constantes al pedirlo. Y demostrarlo es entender qué es lo que Él quiere que yo haga. Y no vamos a amar hasta que no conozcamos. Y ustedes nos van a querer estar fundidos en ese acto de correspondencia incesante de amor y de que usted tiene que corresponder por todas las hojas de árbol que existen en el mundo entero, hasta que no sepa que usted es amado ahí y que usted por lo mínimo tiene que decir gracias en cada cosa. Y lo mismo en la vida de Jesucristo. ¿Cuántos respiros hizo Jesucristo durante sus 34 años de vida? ¿Cuántos respiros promedio tiene una persona en el día? Háganme toda esa multiplicación. ¿Cuántas respiraciones pudo tener Jesucristo por 34 años? ¿Qué es un respiro de Jesús? ¿Cuánto pesa un respiro de Jesús? ¿Cuánto pesa cada sufrimiento de Cristo? ¿Qué tenemos que hacer nosotros por cada sufrimiento de Cristo? Como mínimo, gracias. Gracias por haber sufrido esto. Gracias por haber soportado esto por mí, como mínimo. Entonces ya pasamos de la creación a la redención, a la correspondencia de amor en la redención. ¿Cuántos respiros hizo Jesús por mí? ¿Cuántas lágrimas derramó por mí? Entonces en cada lágrima yo digo y debo, y es mi obligación decirle como mínimo gracias por cada lágrima, por cada latido de su corazón. Él no merece una correspondencia, ¿sí o no? ¿No? Jesucristo palpitaba por usted, ¿sí o no? ¿Y qué tengo que entonces hacer yo? ¿Cierto? Por cada pálpito de su corazón, por cada gota de su sangre que derramó. Eso es vivir una reparación constante en la obra de la redención. Eso es lo que Luisa hacía en cada instante. Ir a la creación, ir a la redención e ir a la santificación. ¿Qué será la obra de la santificación? Decían ayer, es la obra del Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Y qué hace el Espíritu Santo desde que fue enviado a nosotros? ¿Qué hace? ¿Ustedes qué le piden al Espíritu Santo que les dé? Luz, sabiduría, consejo, ciencia, fortaleza, ¿cierto? Y después le queremos también los frutos, o deben surgir de nosotros los frutos. Todas esas luces de ciencia, de sabiduría que va esparciendo el Espíritu Santo, esa es la obra del Espíritu Santo, ¿sí o no? Cada cosa que el Espíritu Santo hace. ¿Y yo qué debo hacer en cada cosa que el Espíritu Santo hace? Como mínimo, ¿qué tengo que decir? Y si yo lo amo, si lo quiero, gracias, yo también te amo. Por cada luz de conversión, por cada luz de fuerza de santificación, por toda eso es lo que hace el Espíritu Santo. Eso es estar recorriendo la obra del Espíritu Santo y corresponder en cada cosa que el Espíritu Santo hace, que la tercera persona de la Santísima Trinidad hace.
Eso es vivir todo acto de la Santísima Trinidad, ¿o no? Si Dios Padre me ama en la creación y yo le correspondo en la creación, estoy en el momento con Dios Padre amándolo como Él me ama. Pero atención, ¿cómo tenemos qué herramienta, qué auxilio debo yo tomar para poder amarlo como Él merece ser amado? Decir, yo Juanito te amo con mi amor, ¿cierto? Como mi amor es tan pequeño y perfecto, entonces yo digo, ven divina voluntad para que con tu amor que es eterno, inmenso, infinito, puedas yo amar al Padre Celestial en la creación. Ese es el movimiento trinitario, el Padre que ama al Hijo, ¿cierto? Porque todo ese te amo que está en la creación fue dedicado ¿a quién? ¿Quiénes los ojos del Padre? Su Hijo, ¿cierto? Por eso dice, todo fue creado por Él, con Él y en Él. Jesús no tiene ojos para nadie más. Así usted se pintoretee y se ponga lo más linda del mundo. Lo único que puede cautivar a Jesús es su Hijo. Perdón, a Dios Padre es su Hijo. Nosotros queremos agradar a Dios Padre, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para agradarlo? Ser Jesús. Eso es lo que nos ha enseñado siempre la iglesia cuando nos dice, usted debe configurarse a Cristo, usted debe ser Cristo, porque Cristo es el único que puede complacer al Padre. ¿Sí o no? Entonces, si usted quiere hacer una oración bien potente y poderosa, ¿qué tiene que hacer? Convertirse en Jesús. ¿Y cómo nos convertimos en Jesús? Transformándonos en Él. ¿Y en dónde nosotros nos transformamos en Jesús? ¿Qué medio tenemos? La Eucaristía. El primer medio es el bautismo. En el bautismo nosotros nos hacemos Jesús, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Esa vida es la que nosotros debemos estar configurando. ¿Cómo nos hacemos Jesús? Primero con el bautismo, después cada comunión. El fruto propio de la Eucaristía, ¿cuál es? Transformarnos en aquel que recibimos. Si ustedes y yo hasta hoy no habíamos comulgado solamente con esa finalidad, ¿cómo tenemos que comulgar de ahora en adelante? Transformarnos, esa es la única finalidad de la Eucaristía, transformarnos en aquel que recibimos, porque Dios Padre no puede complacerse sino en su Hijo. Por eso es que Jesús vino y nos injerta en Él, ¿o no? Él nos asumió en Él, porque solo en Él Dios Padre se complace. Entonces, ¿cuál es la oración? ¿Qué tengo que hacer yo para presentarme, para pedirle algo al Padre Celestial? Vestirme de Jesús. Entonces hay un capítulo, después se los pasamos, el volumen 12, que María Santísima le enseña eso a Luisa. Le dice María Santísima, ¿quieres hacer o poseer
o tener una oración potentísima. Sí. Entonces, toma toda la sangre de Jesús y báñate con ella. Toma todos los dolores de Jesús y asúmelos en ti. Toma todas sus espinas y colócatelas en tu cabeza. Así el Padre Celestial va a ver a ti y no a Perenganita, sino a Cristo, a su Hijo. Y esa es la oración más potente que le puede arrebatar los milagros más grandes al Padre Celestial. Cristo es todo, en Él lo tenemos todo, por Él lo recibimos todo, nada lo podemos hacer fuera de Él, nada. Así usted rece muy bonito, pero si usted no dice, ven Jesús a rezar en mí, esa oración es muy pobre. Esas son las claves para que ustedes también comiencen a aplicarlas. Eso es lo que la voluntad divina. Entonces por eso decimos, ven tu voluntad divina a realizar en mí lo que tú quieres. Ven divina voluntad a comer en mí, a respirar en mí, a caminar en mí, para que mis pasos puedan ser la complacencia y la gloria perfecta del Padre Celestial. ¿Cierto? Revistámonos siempre entonces de Cristo para poder, y eso la Iglesia lo tiene clarísimo desde siempre lo ha tenido clarísimo. ¿Por qué nosotros decimos que la Santa Misa, la Eucaristía, es la oración más perfecta, la acción de gracias más completa que le podemos dar al Padre? ¿Por qué? ¿Qué es lo que le ofrecemos nosotros al Padre Celestial en una Eucaristía? ¿A quién? Por eso es que no hay ninguna oración, no puede haber nada más grande que una Eucaristía, porque es darle Cristo al Padre. No hay nada más grande que eso. No hay nada, ni los martirios, ni los ayunos más grandes, no hay nada que se compare con una Eucaristía. ¿Por qué? Porque lo único que complace, satisface al Padre es Cristo. Él siempre va a ser la cabeza, Él siempre lo es todo, en todo, y nosotros tenemos que ser solo, únicamente Cristo para el Padre. No podemos, no hay otro medio, no hay otra salida, no. Para usted quiere realmente complacer al Padre Celestial que decíamos ayer, queremos nosotros realmente amar al Padre, entonces tenemos que ser Cristo y presentarnos a Cristo, al Padre, y decir, yo soy tu Hijo. Cuando ustedes estén agonizando, porque un día nos vamos a morir, ¿cierto? ¿Cómo nosotros vamos a entrar al cielo? Apenas usted esté por dar, vístase de Cristo, póngase los ojos de Jesús encima, disfrácese de Cristo. ¿Y será que lo van a dejar entrar allá, sí o no? ¿Será que ese es el pasaporte más directo o no? Ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento cómo fue que la madre, la esposa de Jacob, ¿recuerdan ese pasaje? ¿Cómo fue que, entre comillas, engañaron a Jacob? ¿Qué hizo la mamá? Le puso la ropa y le puso los pelos para que se pareciera
para que oliera ¿a quién? Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? ¿De quién? ¿De un cordero? ¿Qué es lo que dice San Pablo? Exhale en vosotros el buen olor de Cristo. Qué belleza todo eso, ¿eh? Todo eso es el caminar, el ser cristiano, ser Jesús. Y desde por allá estaba prefigurado el cómo nosotros le arrebatamos las gracias y las bendiciones, transformándonos en aquel que éste más complace, ¿cierto? Entonces, si usted va a llegar al cielo, ¿qué nombre se va a colgar aquí? ¿Se va a dejar ese bigote o se va a poner la barba de Jesús? Revistiéndonos de Jesús vamos a ser agradables a Dios Padre Celestial. Por aquí ya van a comenzar a regañar. ¿A qué seguir? No, vamos, porque realmente también tanta información también nos menos una, y quedémonos con una idea y meditémosla. Y no todos pueden soportar tanto tiempo sentados, ¿no? Pero al parecer usted sí. Démosle gracias a Dios por estas luces, por estas reflexiones. No pierdan el hilo. Para poder amar al Padre tenemos que ser Jesús, y nos vamos a convertir en Jesús, nos vamos a transformar en Él. ¿Qué medio vamos a utilizar para la transformación más perfecta y rápida? Su misma voluntad. ¿Listo? Cojamos esas herramientas y comencémoslas a practicar. Y de verdad los invito a que toda su vida sea una correspondencia. Estén atentos a qué es lo que reciben, qué es lo que comen, qué es lo que respiran, qué es lo que pisan. Si todo no es amor eterno, entonces todavía no hemos conocido perfectamente a Dios Padre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, divina voluntad, ven a